nos vamos a nuestra siguiente entrevista con nuestro colega periodista José Manuel Fuentes. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal? Buen día. Muy buen día, estimada Marta, ¿cómo estás? Un saludo a tu audiencia. Te saludo desde Palacio Nacional. Gracias, gracias. José Manuel Fuentes, pues destacado periodista que ha estado aquí, bueno, primero en las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy le dijimos, vamos a platicar acerca de las diferencias. A mí me parece que la presidenta no se le va una. No, es la precisión, es parte de una de las diferencias entre una y otra mañanera. Pepe, ¿a ti qué te han parecido? Me han parecido muy interesantes porque como tú mencionas, la precisión de la presidenta pues se ve muy reflejada. Vemos que antes con el presidente López Obrador pues eran preguntas amplias y las respuestas también. Vemos que la doctora en este caso pues le gusta que las preguntas sean directas, por supuesto las respuestas lo son, y vemos que con el presidente López Obrador a veces alcanzaba nada más para dos personas en toda la conferencia. Primero, pues la duración de las conferencias mañaneras cambian mucho. Vemos que la conferencia mañanera con el expresidente López Obrador duraban pues 3 horas aproximadamente, incluso en la mañanera del 30 de octubre duró 3 horas y 35 minutos, y vemos que ahora más o menos duran como 1 hora y media, casi 2 horas, pero sí, eso vemos que hay una agilidad en la cuestión de preguntas. Hoy alcanzaron pues a preguntar más de 5 compañeros. En el caso del expresidente, pues solamente se alcanzaban 2 personas. Entonces, ese es un dato que sí hay que señalar dentro de estas conferencias. Y además el formato también cambia, porque la presidenta interviene en varias ocasiones. En el caso del expresidente López Obrador, era de manera, primero la introducción él la daba de vez en cuando, y luego seguían las exposiciones, y a veces ya se iba con la sección de preguntas y respuestas, y el presidente López Obrador pues dejaba ya abierto el micrófono para los reporteros, o a veces que él no quisiese responder temas de lo que se estaba exponiendo, pues sí se iba directo. En el caso de la doctora, lo hace de una manera académica. Primero exponen los secretarios y luego ella remata con el tema. Esas son algunas de las diferencias que vemos, y también, obvio, las diferencias, una de las más importantes es de que hay secciones que no inician luego, empezando la mañanera, como antes sucedía, ¿no? La sección de quienes quieren los precios en los combustibles, o la de las quienes quieren las mentiras en la semana. Ahora hay secciones que incluso son las que concluyen con la conferencia mañanera, como la de hoy, la del detector de mentiras. Así es, así es. Y muy, y sobre todo nos decía ayer Manuel Pedrero, ya nos da tiempo de desayunar temprano. También, exactamente, porque las conferencias, la doctora trata de que se terminen a las 9:08, y entonces pues ya nos da tiempo de ir a desayunar. En el caso del presidente López Obrador, pues sí se acababan como a las 10:15, ¿no? A las 10, casi 10:30 una vez nos dejó ir a esa hora, porque el presidente López Obrador lo que hacía pues eran sus clases de historia y también de contexto, que lo hacía más amplio y también lo hacía pausado. La doctora habla muy rápido. Yo ya me había acostumbrado, cuando hago los informes y el monitoreo en tiempo real, pues yo me acostumbraba pues ya a lo que decía el presidente y cómo lo decía, y la velocidad, ¿no? Ahora con la doctora es más complicado adaptarse, teniendo este cambio, ¿no? Primero muy tranquilo en la forma de hablar del presidente, y ahora la presidenta muy rápida. Entonces es uno de los cambios que yo he sentido, pero vemos que hay una agilidad y que va coordinada con el gabinete de seguridad, de salud, van coordinados y exponen de manera rápida y de manera dinámica, que eso es lo que vemos, que eso lo caracteriza a la doctora, pues es una científica, es muy técnica la presidenta, y se ve reflejado incluso en las secciones. Esto se hace a través de métodos, es muy metódica la doctora.
Así es, estas nuevas formas de comunicar y qué privilegio que estés ahí cubriendo diario la conferencia matutina. Oye, ¿y ya los cambiaron de ahí de Correo Mayor y del olorcito? ¿Ya al menos los pasan antes? Oh, no, todavía seguimos en esos detalles. Ya platicamos con el personal de presidencia porque sí, está horrible en Correo Mayor y Moneda porque pues huele algo feo, pero pues ya estamos viendo esa situación para cambiar el lugar y ya creo que ya a partir de mañana. Perfecto, pues estaremos muy a pendiente, compañero periodista José Manuel Fuentes, que está pues ahí haciendo seguimiento puntual a estas conferencias mañaneras. ¿Algo más que quieras agregar, Pepe? Pues agregar que muchas gracias por la invitación y también decirte que uno de los cambios también importantes que se han hecho en estas conferencias es también seleccionar a quienes preguntan. Se me pasaba, se hace un sorteo, que por cierto ese sorteo se va a hacer de manera equitativa e igualitaria. Va a ir una mujer en primera fila, un hombre, una mujer, un hombre en primera fila y luego ya atrás se van a ir sentando conforme vayan llegando al recinto, pero vemos que esta forma está cambiando ahorita con el actual gobierno y la presidenta primero toma en cuenta a los de la primera fila y luego como en dos preguntas extras pues se va ya con los demás compañeros. Esa es la dinámica que realmente ya se tiene, que antes no, antes era la primera fila y ahí se quedaba el presidente. Era muy raro que se fuera a las últimas filas. Ahora la presidenta lo hace, entonces eso es lo que me gustaría agregar de esos detalles importantes y los cambios que se dan y quedo a tus órdenes. José, Pepe, permítenos tantito. Te vimos ayer cuando estaba la compañera Reinaide Ramírez. Ya no pudo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Ya no pudo estirar más las preguntas porque la presidenta no se ganchó? ¿O cómo lo viste tú? Es muy interesante esa parte porque hemos visto, y aquí se ha dicho, de que el presidente se enfrentaba a los medios de comunicación y viceversa. También los reporteros se enfrentaban al presidente. Y vemos que en este caso de la periodista reportera Reinide también se enfrentaba a él. Había un intercambio, incluso lo relaciona así para los jóvenes, de algo tóxico, ¿no? Una relación tóxica que se tenía entre ellos dos. Y ahora vemos que con la presidenta se mezcla el tema de que ella es muy metódica y es muy directa al responder, pues no pudo. Incluso, sí, a mí se me captó ahí en la cámara. Yo pues, incluso cuando la doctora le da la palabra a Reina Ide, se nos queda y nos sonríe. Entonces, y ella sabía, la doctora, lo que iba a pasar con Reina Ide, pero vemos que ella no pudo enfrentar como lo hacía con el presidente López Obrador. Yo ahí sentí una tensión por parte de la compañera y de la doctora de ver cómo se iba a hacer esta dinámica, porque es nueva, ¿no? Y es la primera vez que ella pregunta. Y ella, bueno, pues hace sus cuestionamientos con respecto a la seguridad y estando ahí presente también pues el gabinete de seguridad y el secretario Omar García Harfuch, que también él expresaba algunos rostros cuando ella mencionaba las cuestiones locales que hay en Sonora y vemos que había un poco de tensión, incluso hasta por parte de Harfuch, yo lo vi, por eso estaba volteando mucho porque veía las caras que hacía el secretario de seguridad. Así es, así es. Y inevitablemente cuando está uno ahí, lo captan ahí, y sobre todo cuando le toca a el de al lado o el de enfrente, inevitablemente cuando hemos estado ahí también nos han dicho la cara que tenías, pues sí, de desesperación, ¿no? De desesperación de querer estar. Pero gracias, gracias Pepe Fuentes por esta conversación. Gracias a ti.